Bueno, sé que soy la última conferencia, voy a ser breve, conciso e inquietante, porque vamos a hablar de complicaciones anestésicas durante las endoscopías. Quiero agradecer la invitación y sobre todo a la doctora Silvia Bertola, que hacemos un equipo con mucha empatía y realmente la pasamos bien en nuestras jornadas laborales. Yo soy anestesiólogo del hospital privado y cuando me dieron a elegir cuál era la charla, se habla sobre elegirse a hablar sobre sedación o anestesia, que es lo que hacemos particularmente en las unidades de gastroenterología. El objetivo de la charla es dar razones y asustarnos un poco sobre la evidencia que hay sobre las complicaciones, que si bien son procedimientos seguros, son complicaciones catastróficas y que uno a veces no la tiene en mente. El arte de cualquier procedimiento endoscópico, por lo que uno puede ver de afuera, se resume en cambios en la posición, en aumento de la presión abdominal, ya sea por la insuflación, que es el último punto, o por la ayuda de un ayudante externo, y la reducción de los loops. La presión abdominal, la reducción de los loops y la insuflación causan disconfort en los pacientes, y los pacientes lo pueden expresar como dolor o como disconfort. Para eso nosotros tenemos un arsenal terapéutico bastante importante, pero que todas las medicaciones que hacemos durante nuestras unidades pertenecen a un grupo farmacológico en particular. Ningún medicamento, a no ser la nueva herramienta que tenemos, que es la dexmedetomidina, cumple por sí sola todas las funciones de lo que uno desearía como mecanismos de acción durante las sedaciones o anestesia en las endoscopías. Si usamos opioides, lo único que vamos a tratar es el dolor. Y si usamos benzodiazepinas o propofol, que posiblemente sea la droga más usada en las unidades, lo que vamos a hacer es hipnosis, ansiolisis y amnesia. Posiblemente la dexmedetomidina va a ser una droga, hoy por hoy es bastante onerosa, recién la estamos conociendo, y es la droga que seguramente en los próximos años la vamos a tener como herramienta muy frecuentemente en nuestras unidades, porque en definitiva cumple todas las características que uno desearía tener y sobre todo hace que el paciente esté despierto y sea cooperador y pueda darse vuelta por sí solo. ¿Cómo estamos con respecto a las sedaciones? En Latinoamérica no hay mucho escrito, esto es un relevamiento que se hizo hace 2 años hacia atrás, pero vemos, el único dato que hay que recabar es que España hoy por hoy ha aumentado desde los últimos 2 años y hoy por hoy tienen casi el 60% de las colonoscopías con sedaciones. Y vemos que los países latinos son los que más sedaciones implican o piden, inclusive los piden a sus médicos gastroenterólogos, siendo que los anglosajones y sobre todo los del norte de Europa tienen sedaciones muy por debajo, dando que el 1,5% tienen algún tipo de farmacología. Esto ha llevado a tener una discusión muy acalorada entre los anestesiólogos y los gastroenterólogos sobre quién debe hacer las sedaciones y la farmacología durante algún tipo de procedimiento. Nosotros, en nuestro contexto, estamos en las unidades de gastroenterología desde el año 2008, pero hacemos sistemáticamente anestesia desde el 2010, y ustedes ven que a medida que ha pasado el tiempo, las curvas de aumento de nuestra permanencia y nuestra presencia ha sido aumentada. El último dato es decapitado a julio del 2013, y seguramente vamos a llegar a un amesetamiento porque no tenemos más unidades. De hecho, creo que es una realidad de todo que cuando más los turnos de colonoscopía desbordan por su gran frecuencia y sobre todo lo importante es tener el concepto de qué hace el anestesiólogo, definirlo de qué hace la anestesiología dentro de estas unidades. La definición concreta y más correcta es de CAM, que son los cuidados anestésicos monitorizados. La definen a la CAM la presencia y la atención del anestesiólogo. Un anestesiólogo puede estar haciendo un monitoreo sin ningún tipo de medicación y puede estar dentro del concepto que es la CAM. Pero por supuesto que siempre hacemos medicación y sobre todo para aumentar el confort y para aumentar la seguridad y disminuir la ansiedad del paciente durante el procedimiento. La CAM implica que si no hacemos nada, solamente vigilamos, pero también implica algún tipo de acción farmacológica. Es importante que durante estos tipos de procedimientos
uno nunca está dentro de una sedación profunda o una sedación superficial o una anestesia general. Lo que hace va navegando de un contexto a otro. Es decir, un paciente puede estar en una sedación superficial y automáticamente transformarse en una sedación profunda, y de una sedación profunda se queja, pasa a una sedación superficial y por ahí estar mucho dolor, le damos una dosis importante de anestésicos y pasar a los conceptos muy cercanos de lo que es una anestesia general. Esto es muy importante porque si está con un paciente dentro de las características de una anestesia general, empiezan a haber alteraciones en el trigger respiratorio, y de hecho son las principales complicaciones que tenemos durante cualquier tipo de procedimiento. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es la variabilidad individual con respecto a los conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos que tiene a una misma dosis de droga varios pacientes. Es decir, yo a un paciente le puedo dar 2 miligramos de midazolam, que seguramente la respuesta en el 80% va a ser la que yo creo que va a tener, pero existe un 20% de una variabilidad extrema que puede o no serle absolutamente nada o puede llevarlo a una depresión respiratoria. De vuelta, esta discusión tiene dos extremos. Tuve la suerte de que la última British Journal de Anestesia en el 2003, o sea, recién salida del horno, aborda este tema, y fíjense el título de la editorial. ¿Es la sedación por no anestesiólogo segura? Del otro punto, está en la otra punta de la opinión, está la doctora gastroenteróloga, que es la doctora Dubé, que es muy crítica sobre la presencia de anestesiólogos durante las unidades de gastroenterología, a tal punto que dice que lo único que hacemos es estorbar, lo cual puede ser cierto. A partir de este momento empezaron a salir guías de gastroenterología sobre sedación consciente. Estas son las guías alemanas, que no solamente están dadas para los médicos gastroenterólogos, sino para enfermeras. Y lo mismo pasó con las asociaciones norteamericanas y sobre todo con la Asociación de Gastroenterólogos Americanas, que ha sacado toda una guía muy completa. De todas estas guías, solamente en la alemana participa la Asociación de Anestesiología. En las otras guías directamente fueron escritas por médicos gastroenterólogos. Y la última revisión está en esta prestigiosa revista, donde la escribe un griego que también es muy crítico de la presencia de anestesiólogos dentro de estas unidades. Las conclusiones que uno puede sacar leyendo estas son 5. Primero, que el propofol es la droga más usada y que es una droga segura cuando se utiliza solamente sin mezcla o sin tener concurrencia de otra medicación. La otra es que hay que definir el grado de sedación cada 10 minutos en donde está el paciente, porque de vuelta, un paciente puede ir de una sedación light, superficial, a un concepto de anestesia general. La otra es que, en definitiva, lo que estamos hablando es seguridad del paciente. La otra es estructurar bien cuáles son las evaluaciones preoperatorias o procedimiento, y sintetizar y esquematizar los conocimientos escritos. Es muy importante el monitoreo, y sobre todo con respecto a las normativas que hay correspondiendo a las instituciones donde uno trabaja o a los organismos colegiados a los que uno pertenece. Y por supuesto, todas estas guías tratan como algo fundamental de que dentro del grupo que está haciendo con sedación algún tipo de procedimiento debe estar entrenado en el manejo de la vía aérea superior y en la reanimación del cardiopulmonar avanzada.